Bueno, estamos hoy a día 3 de abril de 2024, son las 16:42 horas. Estamos junto a María Ridao, que me va a contar un poco de su experiencia dentro del rubro apícola. Y un poco la primera pregunta que le hago a María es cómo llegó acá a la Argentina y cómo desarrolló su vida primero en Balcarce y después acá en Mar del Plata. Y a partir de ahí un poco contarme cómo se relacionó con el ámbito apícola. Bien, bueno, a Balcarce nosotros llegamos en el año 51. Yo tenía 2 años, mi hermano 4, después vinieron los demás, somos 6 hermanos en total. Mis padres pasaron una época muy difícil en España. Mi abuelo en realidad fue el primero que llegó a Argentina, él hizo varios viajes. Ah, bien. Fue un poco colón. Hizo varios, vino de muy jovencito, después vino mayor, antes de casarse, después fue allá, se casó. Y mis padres eran, los que vinieron aquí eran 4 hermanos varones, pero había tenido otros hermanos que fallecieron, también una hermana que también falleció allí. Tampoco pudo venir mi abuela, falleció joven de cáncer, mientras mi abuelo estaba en Argentina. Bien. Porque él se casó, tuvo hijos, volvió, como te digo, hizo varios viajes. En el último viaje que él hizo hacia Argentina, mi abuela había quedado embarazada del último hijo, y a ese hijo lo conoció aquí en Argentina a los 20 y pico de años, Mucho tiempo. porque no pudo volver más. Primero, mi abuela no venía acá con él porque tenía a su padre muy mayor y enfermo, entonces hasta que su padre viviera ella no quería venir. Y entonces tampoco iban a venir los hijos quedaron con ella. Ella falleció a los 47 años y mi abuelo no había podido volver, como te digo, porque vino la guerra civil. La guerra civil española. Claro, y si él volvía, aún después de haber terminado la guerra, todavía unos años más, lo hubiesen agarrado y los... Bien. ¿De qué parte de España eran? La provincia es de Almería. El pueblo de mi padre se llamaba Llano de Don Antonio, el de mi madre Gafares, que son aldeitas en realidad. El pueblo es Carboneras, pero la aldeita de mi madre, donde yo nací, se llama Carboneras. Y mi hermano nació en el mismo que nació mi padre, en el Llano de Don Antonio. Y bueno, llegó un momento en que mi abuelo aquí en Argentina anduvo por todos lados. Él era un buscavidas, inclusive aprendió a leer y escribir en Argentina. Trabajó en el ferrocarril. Bueno, yo ya te pasé la historia, sí. Así que ahí te vas a enterar en detalle. Sí. Todo lo que hizo el abuelo. Fue fotógrafo, fue corresponsal de la revista Caras y Caretas. Ah, muy bien. Sí. Cuando decidió establecerse en algún lugar, vino a parar a Balcarce. ¿Por qué Balcarce? Y no sé, en su recorrida vino a parar ahí. Bien. Y bueno, y en esa época les daban la opción de campo con opción a compra. Entonces él alquiló un campo y otro ya en ese entonces, así, haciendo trabajos en el campo, fue uno de los primeros que tuvo vehículo, tuvo una camioneta, una Forá, tuvo las primeras máquinas también, y se había comprado un campo él y tenía otro en un paraje llamado Santa Catalina, y en otro paraje llamado San Alberto. Santa Catalina queda hacia el lado sur de Balcarce. Bien. Y San Alberto, que fue donde fuimos nosotros, queda en el camino a Tandil, sobre la ruta 226, a 30 kilómetros de la ciudad de Balcarce. Bien. Y sobre la ruta. Es más, en esa época él había donado de ese campo 2 hectáreas para hacer una escuela. La primera escuela del lugar se hizo ahí, en el campo del abuelo. Decidió traer a los hijos, los mandó a llamar en esa época para que pudieran venir. Se les hacía carta de llamada, se llamaba en ese tiempo. Y tenía una hermana él acá, y bueno, la hermana fue a través de la hermana la que pudieron traer en el 49 al hijo mayor. ¿Y cuál de los dos?
No, al hijo mayor no, al del medio y al menor. Esos fueron los dos primeros que llegaron. El del medio estaba casado y tenía un hijo, y el menor estaba soltero, que Bien. es el que conoció el abuelo aquí. Bien. En el 51 entonces vino mi papá, que era también de los del medio, y éramos dos, mi hermano y yo, y el mayor, Pedro, que ese tenía 4 hijos. Después aquí tuvo otra hija más. Y bueno, fuimos a San Alberto nosotros, y ahí empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. En el campo, digamos. En el campo, por supuesto. Ellos empezaron trabajando con caballos. En esa época ellos no tenían maquinarias. El abuelo había tenido en su momento, pero para él. Bien. Cuando vinieron los hijos, era con caballos. Como llegaron sin dinero, porque lo poco que les quedaba en España lo habían vendido para comprar el pasaje, Claro, vinieron todo. sin dinero, Claro. empezaron a trabajar y bueno, no había casa y tuvieron que hacer un rancho. Viste que en esa época se hacían las casas de adobe. Claro. Bueno, hicieron la casa de adobe para cada uno y a trabajar. Y compraron el campo. Bien. Ese campo donde lo compraron. Bueno, les fue bastante dentro de las posibilidades, sí, les fue bien, compraron, creo que lo primero que compraron fueron tractores, por supuesto, y arados y todo ese tipo de maquinarias para poder desarrollarse en el campo. Después compraron estancieras, que en esa época eran las estancieras, eran los vehículos, los mejores vehículos. Y encima con tanto hijo como tuvieron en una estanciera y entrábamos todos. Los veranos veníamos a Mar del Plata, a la playa, en la estanciera. Ahí en San Alberto vivimos hasta que yo cumplí los 15 años, estuve ahí. Ya en Balcarce hicieron un edificio en una esquina. El hijo menor se había separado, o sea, de los 4 hermanos, el menor era un poco conflictivo, pobre, tenía un carácter, pero bueno. Se separaron, para no tener problemas, se separaron, él quedó con la parte, porque además compraron otros campos. Además de eso, fueron comprando campo también. A él le dejaron la parte que le correspondía y los otros 3 siguieron trabajando. Hicieron en la calle 20, esquina 13, hicieron un edificio sobre la 20, estábamos nosotros, Antonio, que era mi papá. Abajo había un salón y un departamento y con una escalera, y arriba era la vivienda familiar. Abajo mi mamá puso un negocio, o sea que como los padres de ella, mis abuelos maternos en España antes de la guerra tuvieron un comercio, entonces ella le gustaba eso. Sí, ese tipo de negocios que allá le llamaban estanco. ¿Qué sería? Un estanco sería un ramo generales de acá, Bien. donde se vende de todo. Podés comprar desde telas hasta mercaderías para consumo de la casa, para comida, todo. Que en la guerra quedaron sin nada, por supuesto. Así que mi mamá puso una mercería, pero esa mercería se fue ampliando, había hasta, como teníamos enfrente un colegio, vendíamos materiales para el colegio también. Sí. Bueno, en esa época, ya te digo, cuando fuimos a vivir ahí, yo tenía 15 años, entonces ya la hermana que me sigue a mí había terminado la primaria, o sea que ella ya empezaba el secundario, y mis hermanas más chicas seguían en la primaria. ¿En la escuela que tenían En la escuela del campo podías hacer la primaria nada más. Bien. Entonces, al llegar a Balcarce, mi hermana que había terminado la primaria arrancaba en la secundaria. Bien. Y las otras en la primaria. Bien. Pero yo tenía 15 años. En esa época, tener 15 años, una mujer era como que, ¿cómo vas a ir a estudiar a los 15? Era grande. Ah, sí. Bueno, entonces, igual, mi madre ya me había mandado a Balcarce, aún estando en el campo, a aprender a coser, a bordar. Yo a los 14 años fui profesora de bordado a máquina. Ah, bien, bien, bien. Además, San Alberto era un paraje donde había mucha vida. Tenía la escuela, había un almacén de ramos generales, había una carnicería, había
estos que afilan rejas, esta Sí. gente que hace ese tipo de cosas. Había un destacamento de policía, la escuela tenía un club, donde Bien. se hacían las fiestas de la escuela, se hacían bailes. Y aparecieron los Club 4A, y a través del INTA, el INTA mandaba los Club 4A y Club Hogar Rural. El Hogar Rural era para las mujeres y el 4A para los varones. O sea que formaron equipo de fútbol, los chicos, y además les enseñaban algunas otras cosas. Y a nosotras también nos daban. O sea que hacíamos una vida social ahí en el campo. Inclusive como había diferentes parajes, cada paraje tenía su equipo de fútbol y se hacían torneos. Los varones hacían torneos. En esa época escuchábamos radio, no teníamos televisión. Mi papá había hecho un molinito del viento, cargaba la batería, quedaban viejas de los tractores, y con eso teníamos luz y teníamos la radio. Mi hermano me hacía escuchar los partidos de fútbol y cuando él jugaba, me decía que yo escuche el partido, él era de Racing. Voy a escuchar el partido y después me contaba. ¿Cómo no fue? Claro. Y a mí el fútbol nunca me gustó, pero bueno, si él me lo pedía, con mi hermano fuimos muy compinches. Yo era la segunda y como él no tenía otro hermano varón, conmigo éramos compinches. Bueno, como te digo, vinimos a Balcarce, yo no empecé la secundaria porque supuestamente ya era grande. Fui a aprender peluquería. Entonces, en el negocio de mi madre, anexamos la peluquería también porque mis vecinas venían a peinarse, les gustaba cómo las peinaba. Entonces, me empezó a venir gente, clientas de peluquería, así que para agrandarla, porque allí la que enseñaba peluquería eran señoras muy mayores, ya eran un poco antiguas, y yo consideraba que para tener una peluquería no era suficiente. Me vine a Mar del Plata. Bien. A las escuelas de Bruno Bobal. ¿En qué año eso se recuerda más o menos? Y yo creo que tenía 19 años cuando vine acá. Ya ni recuerdo el año. Para la década del 60. Y sí, por la década del 60. O sea, se estaba empezando, digamos, la ciudad estaba empezando a crecer. Sí, no, Balcarce era pueblo, la verdad era Bien. pueblo, Eso todavía, después empezó a crecer, pero era muy pueblo. Y ya te digo, me vine acá y encontré, Bruno Bobal en ese tiempo era el peluquero de todas las estrellas, peinaba a Mirta Legrand y tenía bien. una academia acá. Me fui a la academia y quise que me hicieran un curso acelerado, porque yo ya tenía la práctica allá. Claro. Lo que me faltaba era todo el conocimiento de una peluquería un poco más elevada que no solo poner un rulero y qué sé yo. Y bueno, me recibí ahí, vino Bruno Bobal el día del examen, tengo una foto con él, me está dando, y me dio hasta un diploma de honor y todo, porque me traje una amiga de allá y le hice un peinado de novia. Así que estuve mucho tiempo con ese tema. Yo a esa altura porque yo ya me había puesto de novio a los 16 años. Muy jovencita. Muy jovencita. O sea que yo supuestamente mi vida iba a ser una ama de casa. Sí, totalmente. Una ama de casa y encima mi novio era del campo. O sea que capaz que yo iba a volver al campo si las cosas se daban como estaban planteadas. Como todo se me dio vuelta, entonces arranqué con esto de la peluquería, aunque a mí siempre me gustó estudiar. Yo siempre tenía, a mí me hubiese gustado filosofía y letras, era lo que yo quería. Yo leía mucho, aún cuando estábamos en el campo yo me llevaba una velita a la habitación y toda cuanta cosa caía en mis manos yo leía. Mi mamá me decía, te vas a volver tonta de tanto leer. Ella me decía eso, que me iba a volver tonta de tanto leer. Pero bueno, a mí me gustaba leer. Estuve un tiempo así con la peluquería, pero donde había algún curso, yo me metía, por eso la conocí a Nelka, porque en todos los cursos que ella daba, inclusive ella había estado cuando estaban los clubes Hogar Rural en el campo, en alguna oportunidad fue ella, cuando se iniciaron no, era otra persona, pero después ella también estuvo yendo. Bien.
Y estando en Balcarce, con más razón, yo la agencia de extensión del INTA estaba a 3 cuadras de mi casa, o sea que la tenía ahí muy cerquita. O sea, curso que ella daba, curso en el que yo iba. Y bueno, hice de cerámica, hice de trabajos en cuero, curtir cueros de conejos. Me hice una campera una vez con cueros de conejo que yo curtí. De conservación de alimentos. O sea que no necesariamente era siempre digamos, agrícola productivo el INTA, por lo que me comenta. No, tenía muchas otras cosas. Bien. Y sobre todo la agencia, esto era la agencia de extensión. Bien. El INTA está en la ruta 226, del cruce en adelante serán unos 10 kilómetros, está cerquita, bien. Pero bien. Ahí está el INTA, ahí funciona. Las oficinas del INTA y la Facultad de Agronomía de la Universidad de acá de Mar del Plata. Bien. Están en el mismo predio, en distintos espacios, pero en el mismo predio. Bien. Ahí funciona. Y bueno, ahí yo me empecé a relacionar con ella y sabía que ella también, entre las cosas que daba, por ahí tenía las colmenas porque ella las tenía para ella misma. Bien, para su consumo. Pero también les mostraba a las mujeres, porque casi siempre eran mujeres las que iban a sus cursos, por lo general eran mujeres. Y nociones de apicultura les daba también. Pero más allá de mi conocimiento en la apicultura, de las colmenas que siempre hubo, tanto en España, mi padre siempre tuvo en su casa, como cuando estábamos en el campo, siempre había por lo menos 5 o 6 colmenas, siempre tuvo. Y mi mamá hacía turrón, se hacía un turrón de maní y otro que lo hacía con papas. Hacía la mezcla de que se hace para el turrón y en lugar de ponerle el maní, cuando ya estaba lista, hacía un puré de papas y se lo mezclaba. Parecía una consistencia como el mantecol, sí. una cosa así. Muy rico queda, muy rico estaba. Yo tenía ese conocimiento, yo nunca me metí en la colmena cuando mi papá iban mi papá y mi mamá, ellos dos. ¿Y cómo lo trabajaban? ¿Usted recuerda, tiene imágenes de sus padres? Sí, tengo imágenes que la colmena eran 4 tablas, que serían este largo, sí. 4, y este ancho, así paradas, hechas un cajón, y en el medio cruzaban 2 palitos. Como una cruz. Claro, una cruz, sí. 2 cruces, una como era largo, una a una cierta altura y otra más abajo. Bien. Y las abejas de ahí colgaban los panales. Claro, como que los sacaba así. Entonces, no los sacaba, los cortaba. Porque bien. Los palitos esos estaban clavados a la madera. Bien. Ellos clavaban a la madera. Y abajo no le ponía nada, él no le ponía piso. Sí le ponía un techo por la lluvia y eso, pero abajo no tenían piso, lo tenía sobre unas piedras o sobre algo, pero no con piso como nosotros tenemos la salsa. Y cuando iban a cosechar, yo recuerdo que mi mamá se ponía un pañuelo acá, así, y se ataba, y nada más que un pañuelo, iba con la pollera, porque tampoco usaba pantalón, y media, si se ponía media, con mangas largas, y hacía un rollo con alpillera, ese era el ahumador que tenían, un rollo de alpillera y lo prendían fuego. Entonces mi mamá la ahumaba. Claro. Y él sí se había armado una escafandra con alambre tejido, pero era así, muy una primitivo, cosita y un sombrerito y ya está. Eso era, así iban de protegidos. Bueno, eso en cuanto a cómo tuve el conocimiento de las abejas, fue de esa forma. Y cuando estábamos en Balcarce, cuando hacía todos los cursos, yo no recuerdo haber ido con Nelka a algún apiario, no, sabía de lo que ella hacía, de su trabajo, pero yo no había ido. Además no tenía tiempo, yo ya te digo, yo tenía la peluquería, ayudaba a mi mamá en la mercería y siempre estaba haciendo distintos cursos. O sea, mi vida siempre estuvo muy ocupada en diferentes cosas. Además yo daba clases de bordado, claro, daba clases de bordado, tenía chicas a las que le daba bordado. Tenía mucha actividad. Y entonces fue cuando apareció mi amiga, que hizo el curso, me propuso esto, yo, bueno, comprémosla y probamos. Pero
como un hobby en realidad, como para ver qué pasaba. No fue con intención, bueno, compremos colmenas, dediquémonos a la apicultura, no, nada de eso, para ver. Bueno, llevamos las 4 colmenas que compramos, las llevamos al campo. Yo compré mis libros, empecé a leer, y ella con lo que había aprendido en el curso, se lanzaron. Nos lanzamos con esas 4 colmenas y las fuimos multiplicando. Bien. Y como te digo, llegamos a tener 20, cuando nos separamos, 20 y pico cada una teníamos ya. Para esa fecha, porque bueno, hubo muchos problemas como en cualquier casa, mi madre se enfermó, falleció de cáncer a los 66 años, o sea joven. que fue joven. Yo al no... mis hermanas estaban todas estudiando, algunas ya estaban con novio, mi hermano después se casó, o sea que yo al estar yo en la casa, yo tenía mucho que ocuparme también de los quehaceres domésticos. De los quehaceres y del estado de salud de mis padres, claro. Porque los dos tenían problemas de salud. Y bueno, llegó un momento en que, antes de todo esto de la enfermedad de ellos, se abrió un curso a la noche en el Nacional. Un curso para hacer el secundario a la noche en Balcarce, en el Colegio Nacional de Balcarce. Se abrió un curso. Bueno, por supuesto, ahí fui a hacer el secundario. Bueno, o sea que durante el día trabajaba, hacía todo lo que hacía y a la noche iba a la escuela. Bien. Bueno. Mientras tanto, cuando ya estaba a punto de finalizar el secundario, también me gustaba meterme en todas las cosas de arte. Ese cuadro, por ejemplo, lo pinté yo, fui a pintura. He pintado otros que ya los he ido dando a mis sobrinos y a mi hija, he ido dando cosas. Se abrió un curso en la Dirección de Cultura, un curso de dibujo publicitario. El profesor era un uruguayo, que ahora no voy a recordar el nombre, pero en ese tiempo era muy conocido, allí en Balcarce por lo menos, y venía de Uruguay, conocido en Uruguay también, que pintaba muy bien. Pintaba y le interesaba la parte publicitaria. Entonces nos dio un curso de dibujo publicitario y ahí me empezó a interesar la parte de publicidad, diseño y esto. Bueno, como ya estaba terminando y como yo ya estaba un poco del tema de la peluquería y de todo eso, porque mi mamá dejó el negocio porque ya su salud no daba. Bien, y quedó usted, digamos... Entonces yo quedé a cargo de todo y para mí era demasiado. Cerré la peluquería, se enojaron mucho mis clientas conmigo, hubo gente ofendida, pobre, a mí me dan mucha pena porque yo las quería mucho, a todas mis vecinas y a toda la gente que venía. Mi casa era la reunión de todo el vecindario, venían a tomar mate. Una romería. Era los sábados, no saben los sábados lo que era. Todas las vecinas se quedaban a tomar mate con mi mamá. Claro. Yo las peinaba, pero ellas hacían sociedad con mi mamá, o sea, hacían sociales, tomaban mate, charlaban. Así que todo eso, cuando yo cerré todo, bueno, para ella fue un palo por la cabeza. Sí. Yo lo sentí mucho, pero la verdad que yo también estaba un poco agotada. Yo todavía era una chica joven y tenía ganas de salir. De hecho, a pesar de todo eso, yo salía. Yo iba a bailar todos los sábados, los domingos. Tenía tiempo. Sí, yo me hacía mi tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, había una fiesta familiar. Yo tenía que peinar a toda la familia, todas salían felices y contentas con su peinadito y yo terminaba agotada y no tenía ganas de nada. O sea que en realidad fue un poco de cansancio lo mío. Y dejé todo y salí a trabajar afuera, pero con la idea de venirme acá a Mar del Plata cuando terminara el secundario y hacer algo. Estuve trabajando en algún negocio fuera, pero me vine y me anoté en la Escuela de Arte, en la Malarro. ¿Se acuerda qué año, más o menos? Y eso fue por el 79, creo, porque yo en el 82, cuando fue lo de las Malvinas, sí. Yo estaba acá en una pensión todavía, terminando, todavía estaba yendo a la Malarro, en el 82, recuerdo. Estaba en una pensión acá en la calle 9 de Julio, a 2 cuadras de la Malarro, bien. Donde era la Malarro, viste que ahora cambió de lugar. Bueno, sí. A 2 cuadras de la Malarro yo estaba en una pensión ahí, cuando fue el tema de Malvinas.
El primer año yo empecé viajando, viajaba de Balcarce acá todos los días, también bastante complicado. Pero en mitad de año, una de mis hermanas, la que es ingeniera agrónoma, se quiso hacer un viaje por Europa. Y mis padres no estaban muy convencidos que se fuera sola, una chica sola, a viajarse por... Entonces mi papá tenía una prima acá en Mar del Plata, que se había separado no hacía mucho, tenía 3 hijos, y vino y la convenció para que la acompañe. Ah, bueno, bien. De paso a ella le venía bien, que tenía su problema. Y yo me quedaba con los hijos en la casa. Los hijos los mayores eran mellizos, tendrían unos 20 años, y la más chica era adolescente, tenía 15, 16 años. Así que yo me quedé con ellos, mientras ellos se fueron de viaje. Y en ese momento, al padre de los chicos, abrió una panadería en la calle San Juan y Beruti, y como los hijos mayores no querían estudiar, los metió a trabajar en la panadería. Y bueno, ya que estaba, yo me metí también a trabajar en la panadería. Se la rebuscaba, digamos, un amigo mío me dijo. Claro, a trabajar porque yo también necesitaba, además de lo que me producía las colmenas, porque yo seguía con las... Cada vez se le iba a preguntar, sí. En ese trayecto de... Todo el tiempo yo seguí con las colmenas porque el hecho de venir a estudiar, yo primero quería conseguir un trabajo, pero no era fácil conseguir un trabajo y no se conseguía. Entonces empecé a viajar y mientras tanto me iba manteniendo con el producto de las abejas. Bien. Pero si me quedaba tenía que conseguir algo más porque todavía no tenía cantidad suficiente como para vivir solo de las abejas. Claro. Entonces se me dio esta oportunidad de trabajar con ellos, vivía con ellos y trabajaba con ellos en la panadería, genial. Eso lo hice el primer año, pero ya el diseño gráfico no era como ahora que vos todo lo haces en la computadora. En ese tiempo todo era manual. Nosotros para presentar los finales era terrible. Todo manual teníamos que hacer, todos los trabajos manuales, así que necesitaba mucho tiempo, ya no podía, en la panadería es un trabajo bastante duro. Así que dejé la panadería y para los finales dejé la panadería y volví a Balcarce. Y como ya terminaba el año, todo el verano me quedé allí atendiendo mis colmenas. Bien. Y agrandando un poco más las colmenas, fui ampliando, de a poco fui ampliando. Mientras tanto, yo no te conté la parte de cómo conocí a Scarpato. Ah, claro, bueno, sí, le pregunté. Cuando estaba todavía en Balcarce, el lugar de todos los apicultores era Scarpato. O sea, Scarpato era el centro de todo porque él hacía intercambio de la cera estampada. Bien. Nosotros le llevábamos la cera virgen y él nos daba cera estampada para los cuadros. También cambiábamos miel por material, suponte, le pagábamos con miel. Bien. Ese tipo de canjes se hacían con Scarpato. Además que yo iba a lo de Scarpato y él a mí me tenía un respeto terrible, porque conocían a mi familia, mi familia era muy reconocida en Balcarce. Claro, bien, claro. Entonces donde yo iba era Ridao, entonces que a Ridao nadie le iba a faltar el respeto. Usted lo conoció a Scarpato una vez de que su familia se asentó en la ciudad de Balcarce. Claro, yo lo conocí a Scarpato con la apicultura, lo conocí a Scarpato. Bien. Más allá que él es familiar de amigas nuestras, yo tengo una amiga que son Scioli de apellido, no tiene nada que ver con Scioli, pero son Scioli de apellido y es una gente también, son italianos. Bien. Y que están también en una posición muy buena, que también tienen campos y todo. O sea, nuestra familia eran amigas y Scarpato es familiar de ellos. Ah, bien. Es familiar de ellos. Pero yo personalmente no lo conocí ahí, cuando empecé a ir por el tema de la apicultura. Y él a mí me ha dado 1000 consejos, o sea, ir ahí, él venía, vení María, no, él me trataba de usted. Ponía el mate, tomábamos mate, entonces ya me iba preguntando qué iba haciendo, o sea, cualquier cosa o cualquier duda que yo pudiera tener, él me la resolvía. Bien. Yo le he comprado núcleos, reinas, y él iba y me llevaba los núcleos, o sea, él mandaba a la gente, pero él... O sea, yo a Scarpato, la verdad, para mí fue una persona extraordinaria, yo le debo muchísimo.
¿Y con cuánta edad usted se acuerda que lo conoció más o menos a él? ¿Cuántos años tendría en ese momento? Escarpato, Sí, él, nunca le supe la edad, porque era de esas personas de edad indefinida, que vos no sabés claro. qué edad tienen, pero en ese tiempo todavía tenía las hijas chicas, Bien. así que sería, Unos 40 años. a lo mejor tendría, claro, yo tendría mis 20 y pico, entre 20 y pico, 30, y él tendría 10 más que yo, 10, 15 más que Bien. yo. ¿Y él en la casa tenía alguna forma de extraer la miel? O... Sí, Bien. él en su propia, él vivía en las afueras de Balcarce, cerca de la estación que era para aquel lado, y él vivía por esa zona, entonces tenía terreno en su casa y en el campo tenía los apiarios donde hacía las reinas, Bien. cercanas a Balcarce también. Bien, bien, bien. Y él, digamos, nucleaba también a una parte grande de los productores, por lo que me comentas. Sí, sí, sí. Pero hacían jornadas en la casa, por ejemplo, de él. No eran jornadas propiamente, pero se hacían reuniones porque terminabas haciendo una reunión. Lo que sí no recuerdo es cuando se hizo la Asociación de Apicultores en Balcarce, donde yo participé, yo formaba parte, a él no. De ese tipo de reuniones él no le gustaba. Lo institucional. No, eso no iba. ¿Y por qué? Más allá que alguna vez puede haber estado incorporado en algo, no sé si en el asesor, digamos. Claro, pero no era muy ¿Y la sociedad de apicultores, cuánto tiempo pasó usted que conoció a Escarpato hasta que se hizo la sociedad de apicultores? No, yo a Escarpato ya lo conocía cuando se hizo la asociación, sí. ¿La asociación más o menos de qué año es? ¿De los 80 será ya? ¿Después No, de Malvinas? antes de Malvinas. Antes, creo que antes. ¿Antes de la dictadura también? La asociación. Es que yo como nunca fuimos en mi familia, y sobre todo por el tema de la guerra, ellos venían de una guerra. Claro. O sea, en mi casa se habló mucho de la guerra y era un tema tan doloroso y trágico que de política acá no nos pregunte, a nuestra familia no le preguntaras ni quién es el presidente, ni qué hiciste, así. O sea, el tema política argentina no se hablaba nunca. ¿Y a nadie le importaba. ¿Y cómo mediaba los tiempos, digamos, su historia familiar? ¿Por los nacimientos o por la muerte de alguien o no? Más que tanto por lo político, digamos. No entiendo en qué me querés preguntar. Claro, yo le pregunto, como me dice que usted no tenía algo definido de los tiempos históricos por hechos históricos en sí, sino capaz por... Sí, por hechos históricos sí, porque uno los conocía, los hechos históricos. Lo que no, me refiero a ser partidarios políticos de nada, eso no. Bien. Eso no. Bien. No, porque para nosotros estaban los presidentes que fuesen, por ejemplo, Ilia o cualquiera de ellos, democráticos, o estaban los militares, y para nosotros era lo mismo porque como no se intervenía en nada político, la familia nunca tuvo conflictos políticos con nadie. Bien. No sé si me entendés. Sí. Bien. Es más, en Balcarce tuvimos, en la época de los militares, viste que ponían intendentes. Sí, comisionados. Claro, tuvimos el intendente Mari, que después que desaparecieron militares fue elegido por el pueblo porque fue muy buen intendente. Claro, bien. Mari fue muy buen intendente y fue elegido por el pueblo después de haber sido puesto por los militares. Bien. ¿Y cómo termina en la sociedad de apicultores de la de Balcarce? ¿A través de quién? Porque en eso de ir a lo de Escarpato vas conociendo otros apicultores, nos vamos conociendo y nos vamos relacionando. ¿Se acuerdan apellidos o nombres de algunos en ese momento? Y por ejemplo, estaba Saco, que falleció. Yo tuve uno con el que trabajó mucho él, como él venía de Buenos Aires, Asimacópulos era de apellido. Como él venía de Buenos Aires, era griego. Y no tenía lugar donde tener las colmenas, la iba teniendo donde le daban espacio y estuvo cosechando. De paso él me ayudaba a mí cuando yo ya me había venido a Mar del Plata, entonces él cuando yo necesitaba algo lo llamaba, le decía, mirá Rubén, andá, que hay tal cosa, él me hacía cosas a mí y yo le dejaba mi sala para que él hiciera la extracción de la miel. Ese también falleció, mirá, han fallecido muchos apicultores y jóvenes. Saco, Asimacópulo, San Pedro, que era vecino mío, vivía a media cuadra de mi casa. Raúl San Pedro, él también estaba, me parece, en la asociación. El otro que vivía en el cruce.
Chocarello, él es el que construyó ese sí, me mostró y sí. bueno, ese artefacto, artefacto. ¿cómo le llamaba a él? Tenía un nombre, plataforma para transportar, no sé, tenía un nombre para transportar colmena. ¿Quién más? Mancino, Juan Mancino. El socio de Scarpato también. También. ¿Lo conoció ahí? Sí, también. Bien. Sí, no, conocía muchos de Balcarce y se formó esa asociación. Y él que me robó la idea del logo que me del contaba. logotipo era... ahora se me fue el apellido. Que él en realidad, él era ingeniero agrónomo y empezó con la apicultura, empezó más tarde, no era que venía también como otros que toda su vida fueron apicultores. Eso también le iba a preguntar, sí. Si todos los que estaban ahí eran apicultores. En su mayoría sí. Formados para apicultura. Claro. O eran ingenieros. Algunos eran ingenieros agrónomos, pero no todos, no, había 2 o 3 nada más, no, los demás eran apicultores que bueno, se formaron en la apicultura, algunos hicieron el curso, otros no, lo hacían porque aprendieron. Juan Mancino no sé si hizo el curso alguna vez, pero bueno, eran apicultores, lo mismo Scarpato. En general, la mayoría terminó haciendo el curso, terminaron siendo peritos apicultores, pero hubo un momento en que no, que eran apicultores porque les gustaba la apicultura y se formaban, se iban formando. Como yo me empecé a formar con Scarpato. Claro. Y cuando vine a Mar del Plata, porque creo que fue en el 3er año ya de diseño, ya me establecí acá, ya me quedé. Primero iba, o por ejemplo estaba en una pensión, pero en el verano me iba para Balcarce y luego venía a estudiar. Y ahí me empecé a relacionar con la cooperativa de aquí. Mar y Sierras. Mar y Sierras. Bien. Exactamente. Y también empecé una relación más o menos como tenía ya con Scarpato, con Guglielmetti. Y fue él el que me motivó. Dice, si vos ya sabés tanto, ¿por qué no haces el curso? Entonces el curso se daba en una escuela que está por la calle Chile y no sé si San Martín o Rivadavia, una escuela por ahí. Sí. Bueno, ahí se daba el curso que yo hice, porque por ahí en otros lugares decía... ¿Y quién lo avalaba el curso? O sea, el aval de quién tenía, de Guglielmetti y la gente que estaba ahí. Claro, la cooperativa, digamos. Sí. Y el curso duraba 1 año y cuando nos tomaron el examen, ahí lo conocí a Aldo. Bien. Y ahí fue cuando él me habló de mi hermana y bueno, y empezamos. Y creo que al poco tiempo fue que empezamos que me invitaron para el CEPA. Bien. Que ellos ya lo habían organizado, el CEPA, y había gente de Balcarce, gente de Miramar y gente de Mar del Plata. Ahí en San Juan, en la terminal nueva, en la zona de San Juan, me comentó Aldo, que había una casa de envases. Claro, sí. Pero cuando me invitaron a mí, ya ellos estaban funcionando. Bien. Habían empezado a funcionar cuando me invitaron al CEPA. ¿Y ahí usted ya se había recibido en la Malarro? Sí, ya me había recibido en la Malarro. Yo estaba buscando trabajo también de diseño. Trabajé en la agencia más importante de publicidad de Mar del Plata, en la Ñonca, no sé si la escuchaste. No, porque estos eran de esa época, desaparecieron después. Pero fueron los que tuvieron el cable después. Ah, bien, claro. La Ñonca, el que tuvo, pero murió, la Ñonca creo que murió. Estuve trabajando, pero bueno, después dejé y empecé a trabajar por mi cuenta. Como diseñadora. Diseñadora gráfica trabajaba, porque mis padres compraron un departamento en la calle San Juan, ya convencidos que yo a Balcarce no iba a volver, claro. Bueno, compraron un departamento en San Juan y Beruti, ahí al lado de donde yo había estado trabajando con mi familia. Sí, con su familia, en la panadería. En la panadería, bueno, al lado, un edificio chiquito que tenía 6 departamentos así en fila, digamos. En fila, y acá eran 5 así, uno así, y después una escalerita y arriba otro de la misma forma. Tipo PH sería. Sí, pero eran 12 departamentos. Bien. Era el edificio. Ellos compraron en el primer piso el departamento K, que era casi el último del fondo, o sea que
Ahí estuve muchos años viviendo, hasta que me vine acá, estuve viviendo ahí y ahí trabajaba hacía diseño. No solo eso, sino que cuando entré ahí, enseguida el consorcio me eligió para que administre. Todo le agarraron de... Así que empecé a administrar el edificio también. Lo administré más de 30 años. Cuando yo estaba acá y todavía seguía, no me querían dejar ir. Los había convencido bien. Muy bien. Aunque te vayas, decía, seguí vos. Ad honorem. ¿Sabes por qué? Porque en realidad, como éramos pocos, y la mayoría vivían en Buenos Aires y venían en el verano. Claro. Entonces, ellos cualquier cosa, María. Era portera, era todo ahí. Como es un edificio chico no tenés portero. Entonces, yo vivía ahí, cualquier cosita, ¿a quién recurre? Claro, María. Si yo cuando me cansaba me iba al campo con mis abejas, yo estoy harta, me estresaba y me iba para el campo. Y bueno, cuando empezaron los celulares ya no tenía escapatoria, porque estaba en el campo y me sonaba el celular y alguno que le rebalsó el tanque, otro que no sé qué, otro... Bueno. Y de ahí, digamos, después de que conoció a Aldo... Conozco a Aldo ahí y como enseguida después me invitaron para el CEPA, empezamos con los boletines. Bien. Y empezó nuestro trabajo juntos. Bien. Porque como él se encargaba de juntar todo el material de información y los avisos, era un poco entre todos. Yo por ahí conseguía algún aviso, Aldo por ahí conseguía, o cuando hacíamos las reuniones, las jornadas, que siempre aparecen los que venden material, digamos, claro, o los que venden los medicamentos para las enfermedades. Entonces ahí los enganchás para hacerte una publicidad también. Y bueno, después había que cobrar y después había que, yo tenía que armar el boletín, llevarlo a la imprenta y luego repartirlo. Bien. Y en una de las jornadas esas grandes que hicimos, que vino gente de todo el país, ahí hicimos muchos suscriptores, o sea que ya teníamos que mandar también a los suscriptores, mandarle los boletines. ¿Se recuerda cuánto fue el número máximo o el más alto? No, eso no lo recuerdo, eso no lo tengo. ¿Y cómo se recuerda usted la etapa del CEPA? Y fue muy linda, para mí fue una etapa muy linda. Qué sé yo, las reuniones, vos querías saber cómo me sentía yo respecto de los apicultores. Sí, ¿cómo se sentía? Yo nunca me sentí mal, más allá de cualquier problema que puede haber, viste que a veces hay diferencias intereses o diferencias por cualquier cuestión, pero yo nunca me sentí mal, al revés, yo me sentí... Entre los apicultores me sentí acompañada, yo tengo amigos, además de Aldo, con Aldo hicimos una amistad muy linda, con la familia, y después tuve un amigo que me presentó porque conocía a otro que sería el equivalente a Escarpato en Balcarce, conocía a uno que también tenía materiales, que vos podías cambiarle, la cera, lo mismo, que estaba por la zona de... Juan B. Justo hacia allá y de Independencia 2 o 3 cuadras para adentro, no sé si por Catamarca, la continuación, porque ya no se llama Catamarca. ¿Y se acuerda el nombre del hombre? Sí, pero ese... ¿O el apellido? Sí, Antonio Fernández, pero hace muchos años que se fue a España. Me lo nombraron en algún momento, Fernández. Sí, bueno. Con Antonio también, porque yo iba ahí, le llevaba la cera virgen, él me daba cera estampada, o ese tipo de intercambios, o materiales lo mismo. Era un poco el equivalente a Escarpato, bien. Antonio. Y Antonio me presentó una vez a un chico, que para mí en ese tiempo era un chico, aunque sería como 10 años menor que yo, pero era un muchacho que había tenido en su secundaria, había tenido una regresión. O sea, él iba a la secundaria, tendría unos 16, 17 años y volvió como si tuviera 8, 9 años. Una regresión bastante importante. Y bueno, tuvo que dejar la escuela, tuvo muchos tratamientos. Y a esa altura que yo lo conocí tendría 20 y pico de años y era un chiquilín. De forma, digamos, de pensamiento. Claro, sí. Bien. Pero era...
de una familia, muy buena familia. Los padres, la madre era uno de los dueños del Banco de Quilmes. Ah, bueno, bien. Sí, era fuerte. Tenía... El padre era ingeniero civil, creo. Un hermano de él es ingeniero que vive acá en Mar del Plata, el hermano ingeniero naval o algo así. Ah, bueno, bien, también. Las hermanas tenía 2 hermanas mayores contadoras que se casaron creo que también eran contadores los maridos y se fueron a Bariloche a vivir, ellas 2 se fueron. Y después hay otra que es artista plástica, la madre también era artista plástica, hacía esculturas, muy lindas esculturas, y hacían exposiciones y todo. Y él era el más chico, entonces como no sabían en qué ponerlo y tenía todos estos problemas, lo metieron en la apicultura, porque le dijeron que con la naturaleza y que todo eso, bueno. Entonces Antonio Fernández me lo presentó a mí, a lo mejor vos te lo bancás. Y se lo enchufó directo. Sí. Pero te digo la verdad, pobre Fernando se llama, Fernando Ibáñez. No sé, yo tengo, a mí las personas que necesitan, yo he tenido problemas por ayudar a gente claro. que, bueno, muchos problemas. Claro, sí. Pero con Fernando hicimos una amistad. Para mí, yo le decía a mi hermanito menor, porque lo trataba como si fuera mi hermanito menor. Entonces lo he llevado al campo y él me ha ayudado mucho a mí, y yo le he ido a ayudar con lo de él. Porque vos le decías, bueno, Fernando, tenés que hacer esto, lo hacía, como vos le decías. Pero ibas al día siguiente y tenías que volverle a repetir claro. Lo mismo. O sea que había que tener paciencia, por eso los demás apicultores no le tenían paciencia a Fernando. Y yo le tenía paciencia. Entonces con Fernando me hice amiga de la familia, me invitaban a comer en la casa, tenían carpas en Punta Mogote, entonces yo me pasaba verano con ellos en Punta Mogote, se hicieron una relación. Él ha venido conmigo a bancarse. Con el tiempo él conoció una chica, se casó y ahora vive en el el Bolsón. En el Bolsón. En Lago Puelo, en Lago Puelo. Hace mucho que no tengo contacto directo con él. Y eso es también, cuando aparece alguien de afuera, la chica es muy buena, pero lo alejó de todas las amistades. Por un lado tenía razón, a ella también la tuve viviendo conmigo, porque se quedó sin lugar donde vivir y viene Fernando, ay María, vos sabés que es Susana. Susana, los padres se habían ido de viaje y entonces ahí fue donde conoció a la chica. Bien. Y como se había quedado la chica venía de Buenos Aires y estaba en una religión japonesa. Se había quedado sin lugar donde vivir y se la llevó a la casa. Digo, Fernando, vos sabés lo que estás haciendo, estás metiendo una desconocida en tu casa, por más que venga de una religión, tené cuidado. Y cuando los padres iban a venir, dice, María, no puedo que vengan mis padres y la encuentren acá, no le da voz. Bueno, y yo me la llevé conmigo hasta que vengan los padres y él le cuente la situación y se la lleve, porque yo era por un tiempo, ¿no? Por un tiempito. Bueno, ahí entonces la traté y la conocí para ver qué clase de chica era. Y sí, me di cuenta que buena chica era y que, bueno, ella tenía hijos, había tenido 2 hijos soltera, entonces ella estaba buscando a alguien con quien formar, claro, tener una familia, porque además venía era sanjuanina y venía de mucha pobreza. Claro. Y se recuperó un poco en esa religión, la llevaron a Japón y todo, o sea que bien, se formó un poco, mentalmente se formó. Y bueno, entonces a ella no le importaba cómo era Fernando, ella quería tener a alguien. Y bueno, como yo me di cuenta que en realidad a Fernando ninguna otra chica, porque ya había tenido alguna experiencia con otras chicas y no se lo banca, no funcionaba. Entonces, si esta chica... En verdad era... ella ya tiene hijos, con él lo que va es a tener a alguien en quien sostenerse y a la vez ella sostener. Claro. Y fue así en realidad. Cuando vinieron los padres, aunque la madre quería ¿Y tú vienes con ustedes? ¡Oh! Ya tenía todas las números. Antes de conocer a Susana, vino un día Fernando y me dice, ay, María, que la madre le ay, Fernando, por favor, vos no me podés decir eso. Le digo, vos para mí sos un hermano, no te veas. Yo entiendo que tu mamá quiera que vos
estés con Claro. alguien. Pero vos sabés que que es imposible. Bueno, entonces les costó aceptar a la chica, pero al final aceptaron. Se dieron cuenta que en realidad no era una mala persona, era al revés. Lo que estaban haciendo era brindándole al hijo la oportunidad de estar con alguien que no esté dependiendo siempre de los padres, porque Claro. los padres se hacen mayores y después, Uy. bueno, ¿con quién va a quedar? Bueno, conclusión, se casaron y como a él le gustaba el sur, él estaba también cansado de acá, porque es verdad, Fernando era muy bueno y por esa situación había muchos que se aprovechaban de él. Y como la familia era una Tenía familia, plata, claro, se totalmente. aprovechaban mucho. Y esta chica vio eso. La plata. No, vio que se aprovechaban de él, más bien. allá que viera la plata o Sí, no sí. para ella, Sí, pero sí. Sí. para ella es una cosa, porque Claro. ella va a ser su mujer, pero que los amigos que en realidad no eran amigos, sino que venían a aprovecharse, fue apartando amigos. Y yo en algún momento sentí cuando se fueron que también ella sabía que conmigo no iba a tener ningún problema, que yo no era un obstáculo para Sí, ella, que al no, contrario. no se iba a aprovechar, Yo digamos. les había dado una mano a ellos dos. Pero evidentemente se desconectaron totalmente, aunque hace poco la encontré en el Facebook y me ha contestado. Ah, y bueno, me bien. dijo, bueno, cuando vayamos a Mar del Plata te vamos a ver. Ah, Pero bien. hasta ahora no han aparecido, no sé si van a venir o no. Bien. Pero por lo menos, bueno, ese fue otro de los apicultores que estuvieron conmigo y a los cuales, sí.